Hola, hoy en esta grabación hemos querido invitar a Jason Úsuga, un vecino, amigo, servidor de la parroquia, y como joven queremos pues que él nos acompañe en esta grabación y pensando en los jóvenes, en el momento actual que estamos viviendo. Hay muchas preguntas, pero queremos compartir este momento tan difícil que estamos viviendo en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces a Jason, bienvenido a estas grabaciones. De pronto alguna pregunta como joven quisieras hacer o alguna duda con respecto al país, al mundo. Sí, padre, yo tengo una pregunta que me ha surgido estos últimos días y es: ¿qué piensa usted como sacerdote respecto a la situación actual del mundo y del gobierno actual de Colombia? Bueno, Colombia en estas elecciones pasadas se escogió a una persona que pues no es cristiana, no es católica, y estamos enfrentándonos ya a una realidad social, económica, política, espiritual muy complicada, muy difícil, pero como yo les digo en las predicaciones, no perdamos la esperanza. Hemos estado muy angustiados realmente, humanamente, pero tenemos que aprender a orar. El mundo no está por encima de Dios, ni los presidentes, ni dictadores, ni fuerzas oscuras, ni ninguna persona que tenga armas, poder, control, está por encima de Dios. Pero sí quisiera, Jason, compartir a Oseas 8:4, que en estos días hemos estado pues leyendo un profeta menor llamado Oseas. Oseas en el capítulo 8 dice algo de lo que está pasando en el mundo, que ha pasado en todos los siglos, en todos los imperios, en todos los estados, en todas las situaciones. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel escogía reyes, pero inspirados por Dios, a los profetas. Entonces el profeta, por ejemplo Samuel, escogido por Dios, el pueblo le decía a Samuel que necesitaban un rey, y Dios le dijo: no, yo no quiero que coloques un rey, porque yo soy Dios. Si colocamos un rey van a sufrir mucho, pero por la insistencia del pueblo el Señor dice: bueno, les voy a colocar un rey, pero van a sufrir esto y esto y esto y esto. Y escogieron a Saúl. Entonces el Señor no quiere que hayan reyes, el Señor quiere que Él, dice Apocalipsis, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, para ustedes, para los jóvenes como Jason, es complicado entender que haya un rey o que haya un presidente, pero en la Biblia nos dice lo contrario. No necesitamos, sino que Dios escoge a unos jueces, a quien de un ordenamiento. Eso ahorita no lo entenderíamos, ni el mundo no lo entiende, solamente el orden espiritual. Entonces, el presidente, el que gobierna, debería ser escogido por Dios a través de una palabra, de un profeta, de una persona escogida, y eso prácticamente no se va a ver. Más sin embargo, por ejemplo, en la Iglesia Católica no tenemos un rey, tenemos una persona escogida, como Jesús hizo con Pedro. O sea, en el Antiguo Testamento escogieron reyes, primero inspirados por los profetas, Dios a los profetas, y después ellos empezaron a escoger sus reyes. Hasta ahí vamos. En la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando muere el Papa, se reúnen en cónclave y escogen pidiendo Espíritu Santo. Los cardenales votan por el cardenal tal, el otro por el cardenal tal, y ellos, si un número de cardenales escogen a uno con un número mayor, es el Espíritu Santo. Y eso es, entonces se ora para que haga las cosas, pues que lleve un mensaje, que lleve un ordenamiento en la iglesia. Ahora, en los países el pueblo vota, pero hoy en día ya no sabemos qué es lo que está pasando, si las elecciones fueron votadas por un presidente o
si hay corrupción. La corrupción está en todo nivel, en tema político, social, económico, hasta en el espiritual. Hay personas que se autonombran pastores, por ejemplo. Yo no me nombré sacerdote, sino que me escogieron, estudiaron, y entonces pidieron Espíritu Santo y me escogieron sacerdote o me eligieron. Yo no me elegí pastor ni sacerdote porque yo no tengo la autoridad. Entonces, como dice Hechos de los Apóstoles, ellos se reúnen, piden Espíritu Santo e imponen manos para que haya sacerdotes o presbíteros. Volviendo al gobierno, estamos ya mirando a Oseas, algo muy delicado, que es lo que pasó en Colombia y está pasando en el mundo. Por la corrupción, es posible que no sea Dios ni el pueblo el que escojan los presidentes, sino que ellos mismos se escogen entre ellos. Eso posiblemente está pasando en Venezuela. En Venezuela ya no hay elecciones, ellos mismos se eligen a ellos mismos, ni en Cuba, ni en Nicaragua. No sabemos si en Colombia ya esté pasando eso. Pero queremos compartir a Oseas capítulo 8. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, me puede interrumpir, no hay problema. Dice Oseas capítulo 8, así dice el Señor, se nombraron reyes en Israel, sin contar conmigo. Y eso tiene unas consecuencias fatales de destrucción, porque si una persona no es elegida por Dios, viene la pregunta, ¿quién la eligió? O si el pueblo supuestamente la eligió, pero ¿bajo qué condiciones? Si la gente no es de oración, pueden ser unos millones que elijan a una persona, pero si son personas que solo votaron por él sin contar con Dios. Si ese que eligieron sin contar con Dios o por la corrupción fue nombrado, entonces, ¿cuál será el destino de estos pueblos? Es muy complejo. Dice entonces, se nombraron príncipes sin mi aprobación, con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Eso dice la palabra de Dios, Oseas capítulo 8, versículo 4. Entonces, ellos están autonombrando, se están nombrando presidentes o personas que dirijan países, pero sin Dios. Entonces dices, para su perdición. ¿Qué puede suceder en Colombia? En Colombia puede suceder lo que pasó en Venezuela, la inflación, la falta de oportunidades, la injusticia, más robos, y viene una avalancha de cosas muy complejas. Por eso tenemos que orar por el Congreso, orar por esos hombres que están en el Congreso para que no cambien la Constitución, para que no hagan plebiscitos, para que no tumben los sistemas de justicia o los sistemas pues de orden, porque desgraciadamente si empiezan a cambiarlo todo, la Constitución, entonces ya ellos mismos van a decir lo que les conviene y no lo que le conviene al pueblo para poder quedarse para siempre en el poder. Es delicado. Pero si estos hombres que pudieran entender esto y pudieran entender que Dios no los ha nombrado y que tuvieran temor de Dios, porque el Espíritu Santo en los 7 dones uno es el temor de Dios. Si hubiera un temor de Dios, lógicamente ellos empezarían a obrar ya pidiendo a Dios que los ilumine, ya que tienen el poder. Todos podemos tener un cierto poder, un cierto control en la casa, en el colegio, en el trabajo, en las iglesias, pero es para el bien. Entonces puede haber una conversión. Entonces hay que orar por los que han tomado el poder para que ellos se conviertan. Para Dios no hay nada imposible. Entonces es lo que nos queda, nos resta a nosotros, empezar a orar por estos que han tomado el poder, que respeten las leyes, que respeten la Constitución, que respeten una historia, una tradición de 200 años, por ejemplo en Colombia. Si se respeta la tradición, ellos van a hacer unos cambios, pero respetando la institucionalidad, respetando el Congreso, respetando la normativa, puede que haya unas salidas a esto. Tenemos que pedirle al Señor entonces que nos cuide. Entonces, como les dije al principio, tiempos muy difíciles. Si ellos no vuelven a Dios,
vienen para Colombia, como en Nínive, que hicimos una grabación de Jonás capítulo 5. Si este pueblo no se convierte, y esos congresistas, y esos senadores, ese presidente que va a actuar en Colombia, si no se convierten, serán destruidos. Entonces es una sentencia que se les puede decir a ellos: si no vuelven a Dios, si nosotros no estamos con Dios, si no hacemos la obra de Dios, posiblemente vendrá nuestra perdición. Yo hablo así, Jason, porque mi experiencia de orar por las personas, yo veo cómo se mueven los espíritus. Hay una liberación, una sanación. La persona, cuando se llena del mal, coge poderes y se transforman y se creen más que Dios, se creen con autoridad, con poder. Pero cuando viene el Señor, ellos empiezan a luchar contra las fuerzas del bien, y uno ve cómo combate el bien y el mal en las personas. Entonces me ha tocado muchos casos de liberación y sanación física, espiritual, a través de que el Señor quiera hacer esa obra. Pues el Señor hace su obra en cada uno de nosotros. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, padre, escuchándolo me surgía la pregunta de entonces, ¿qué partido político apoya o está como a favor de la iglesia? Bueno, hay partidos políticos, tienen sus tendencias, pero pues sabemos cuáles son, pero que a través de malos manejos o malas acciones o situaciones difíciles por salvar la patria, por cuidar la patria, han sido involucrados con organismos, por ejemplo, paramilitares. Entonces las personas se confunden con decir: este grupo o este movimiento apoya la iglesia, apoya a los católicos, pero a la vez también apoyan ciertas fuerzas armadas o grupos ilegales. Entonces es muy complejo la respuesta. Entonces hay movimientos políticos que apoyan la iglesia, pero eso no significa que todos estemos de acuerdo con que haya violencia o paramilitarismo o guerrilla. Por ahí parece que un sacerdote, no sé si sea sacerdote aprobado o si ya esté retirado, de la RUT, que está defendiendo pues la violencia y los grupos armados ilegales en contra de otros grupos armados, y eso no es así, porque hay que defender la vida humana, no a los grupos, ni tendencias, ni movimientos, sino defender la iglesia por la iglesia, independiente de los sistemas políticos que son calificados de militares o paramilitares y todo eso. Entonces hay que independizar lo religioso, la iglesia, del sistema político, hay que independizarlo. Entonces el defenderlo no, sino diríamos más bien que mantienen un sistema judicial, político, económico y todo eso, y ahí estamos nosotros. Entonces no se apoya los movimientos a la iglesia, sino que detentan un sistema para que funcione. Lo que habría que hacer, por ejemplo, con la democracia, los sistemas democráticos, es que haya una justicia social, justicia para el tema agrario, el tema de cómo están utilizando la tierra, el tema del fracking. Ya estamos hablando tristemente de que el gobierno anterior no iba a hacer fracking, después lo hizo, y ahorita parece que no iba a haber fracking, y parece que en las noticias están diciendo que pues, todo como que va a seguir igual. Entonces hay cosas que no podemos entender. Entonces cuando se van a montar a la presidencia dicen que van a cambiarlo todo, y cuando se montan siguen todo como igual o peor. Entonces este gobierno actual estaba defendiendo a muchas cosas que iban a mejorar, pero ya estamos viendo que era solamente para tomarse en el poder. Tenemos que orar para que todos, orando juntos como iglesia, como creyentes, oremos por los que toman el gobierno, y que al final el Señor ponga la mano sobre toda esta que es la historia, y es una historia de salvación para todos. Que Dios nos salve, que Dios salve a Colombia, que Dios salve el mundo, que Dios nos salve, que Dios bendiga a la familia, bendiga a los jóvenes, a los niños, que nos bendiga y nos proteja.
Si les quedó gustando esta grabación, entonces el like, apoyan este canal y se suscriben para ser amigos. Dios los bendiga y Dios los acompañe.